de hotel, aún está genérico, eso lo van a ir ya complementando en su estudio. Los integrantes, bueno, el estudio de caso ya dijimos, ¿no? Ya pasó esto, como ejercicio ya fue. Vamos a ver el tema de los integrantes, son 6 integrantes. Elian, Marco, Igliola, Andrés, Verónica y Moira. Se entiende que este grupo debe hacer, ya se entiende que trabajaron el formulario y se entiende que ya están trabajando con el PPM Pasa con énfasis en el punto 2.5, 4, 5 y 6. ¿Se entiende? Lo demás, la otra información, me refiero, los otros puntos para todos los grupos, a manera de práctica pueden hacerlo, pueden rellenar, me refiero, que eso en realidad no les va a costar, si ustedes quieren hacer un análisis muy riguroso, por decir, porque de pronto la información esa ya la tienen del FNSA. En algunos casos van a incluir información, por ejemplo, en el punto 3 van a incluir información relacionada al alcance, que de alguna manera también ya lo tiene. Pero lo que sí me va a gustar que se desarrolle es a partir del 2.5, 4, 5 y 6. Básicamente es la columna vertebral de un instrumento de regulación de alcance particular y van a ver cómo se va estructurando un sistema de gestión. Son instrumentos técnicos y como sistema de gestión agarra componente ambiental y un componente de seguridad. Porque ahí está el factor salud, pues, ¿no? Eso significa de que ambos componentes van acompañados de la mano, si ustedes quieren. Obviamente son instrumentos de regulación de alcance particular con un enfoque más ambiental, si ustedes quieren. Bien, porque el tema de seguridad está ahí el programa de salud, el programa de salud y seguridad en el trabajo, el PSCT, es cosa que de pronto ese instrumento es más robusto respecto a, en este caso, a la forma del cómo debe llevarse adelante ese componente de seguridad industrial, si ustedes quieren. El grupo 2 la AOP que eligieron es una construcción de una vivienda multifamiliar y comercial, Torre Osinaga. Y los integrantes son 6 integrantes. Está Luis, Sobé, María Laura, María del Carmen, Laura y Verónica. De igual manera, es un proyecto, o sea, corresponde a un instrumento de prevención. Y de igual manera como el otro grupo, se entiende que ya estarían desarrollando. El grupo 3 es sobre el parcelamiento urbanístico con aperturas de vías, urbanización Jardines del Norte. Esa viabilidad, ese término de viabilidad, no sé de dónde sacaron, pero bueno, la OP es parcelamiento. El grupo debe corregir. Un aspecto que voy a ser muy exigente, sí, voy a ser muy riguroso y depende, a ver, desde un punto de vista académico y de aplicación de la norma, porque no se olviden de que si bien es cierto que en su formación profesional en aulas de la universidad, ustedes de pronto han llevado estudios de caso y de pronto desde un punto de vista académico de enseñanza-aprendizaje, es probable que los docentes se hayan apoyado en ciertos
de pronto casos o estudios como ejemplo, pero ustedes, todos ustedes saben que están con un paso afuera de la universidad en términos de, de estudiantes, por decir. Ya no van a ser estudiantes, ya no lo van a. Todos ustedes van a ser ingenieros ambientales. Por lo tanto, este tipo de escenario, esta oportunidad que se tiene, porque yo también aprendo mucho de ustedes, no crean que no. De alguna manera, ambos nos vamos a exigir. Si ustedes me tienen, deben hacer alguna corrección o alguna crítica, yo lo voy a tomar y voy a estar muy agradecido por sus criterios. Entonces, de la misma forma, yo voy a ser un poquito más riguroso en el término de la aplicación de la normativa. Por ejemplo, si el grupo, este grupo 3, me pone en su título viabilidad, le aplazo de entrada. O sea, todos ustedes tienen 100. Le aplazo de entrada en este trabajo, este estudio, porque les dije que su compañero o compañera de vida, y acuérdense, durante unos 15 o 20 años, van a ser las modificaciones, y me refiero al decreto Supremo Yo creo que sí. 3549 y 3856. A ver, alguien tiene el micrófono abierto. Oh, ya. Ah, ya me ganó. Ya no. Ya lo cortó. Entonces, estimados, yo lo que ambos nos vamos a exigir, reitero. Entonces, se entiende que la aplicación de la normativa, y considerando que ya van a ser futuros, son prácticamente ya ingenieros ambientales, nos vamos a exigir de manera mutua. Entonces, este grupo de igual manera se entiende que está haciendo el PPM PASA. No se olviden de las tablas o de los cuadritos auxiliares, lo vamos a llamar, porque no está, no está no es parte del formulario, o sea, del formato del anexo C1, pero ustedes, con el hecho de que no le den una numeración y solamente le incluyan el cuadrito, no afecta al instrumento o al documento ambiental. Ese cuadro les ayuda a ustedes como al servidor público, quien va a evaluar o revisar su documento ambiental. Y este grupo está conformado también por 6 integrantes. Está Camila, Cristian, Noelia, Jimena, Valeria y Henry. Bien, el grupo 4, el estudio de caso que van a hacer es servicio de construcción de obras civiles, mantenimiento. Van a disculpar unos minutos, esta llamada es importante. Disculpen, por favor, voy a bloquear el
Bueno, van a disculpar, estimado. Ahora sí, con más ganas. A ver, el hecho es de que este grupo 4 también es un instrumento de prevención, solo que es una empresa de servicio, por lo que veo, porque van a hacer servicios de construcción de obras civiles, que está muy genérico eso, porque de pronto una obra civil es una estructura metálica como una estructura en este caso, de edificaciones, de pronto hasta caminos, no sé qué tipo podrían hacer. En este caso van a tener que hacer una especificidad, porque dice mantenimiento de jardinería, debe de decir, no mantenimiento, coma, no creo, está mal, mantenimiento de jardinería, a mi criterio, y fumigación de áreas verdes perimetrales, respuesta de asistencia en caso de emergencia y operación de plantas de tratamiento e inyección de agua. Un aspecto muy importante, o sea, hagan de cuenta que ustedes van a hacer consultoría. Lo que deben diferenciar, yo entiendo que cuando uno describe la planta de tratamiento, está implícitamente refiriéndose a, a una petar, digamos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el tema de los residuos, o sea, eh, el 2015 se aprobó la ley 755 de gestión integral de residuos. Se recuerdan, el año 1995, conexo a la ley 1333, se promulgaron varios reglamentos conexos. El RPCA, el RGGA, el RSMH, también el atmosférico, el RAS, bueno, y las que vienen conexos. Pero el tema es de que a partir de la promulgación de la ley 755, luego de un año, es decir, el año 2016, se promulga el reglamento a la ley 755, que es gestión integral de residuos. Y el año 1995 era reglamento de gestión de residuos sólidos. Miren el término sólido, desaparece, no, o sea, del nombre principal, y el reglamento de gestión de residuos incluye ese reglamento residuos sólidos y residuos líquidos. Y cuando se habla de plantas de tratamiento, yo entiendo, o sea, y me aclara el grupo si estoy mal, que van a hacer tratamiento y van a gestionar o manejar residuos líquidos, ¿entienden? Y si ustedes leen con atención el reglamento de gestión integral de residuos, dice que cuando hay ciertas consideraciones para gestionar este tipo de residuos. Bueno, dentro de esas consideraciones, si ustedes quieren, la norma se aparta y dice, esta gestión de residuos merece una gestión diferenciada, si ustedes quieren. Y por lo tanto, tanto sólidos como líquidos corresponden al sector saneamiento básico. Y en la construcción de obras civiles, jardinería, fumigación, corresponde al sector multisectorial. Miren cómo es la diferencia, ¿no es cierto? Y el tema de residuo obliga, en términos de procedimiento, a que ustedes hagan un trámite diferenciado. Es decir, todo lo que es saneamiento básico, porque no se olviden, dentro de lo que es la gestión operativa de residuos, hay diferentes etapas.
Las principales, o sea, es la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final. Esa es la gestión operativa de residuos. Miren cómo de rigurosa es esta norma sectorial, o sea, me refiero a la 755 y su reglamento, para ver exclusivamente cómo se gestionan los residuos. Obviamente, consecuencia de ello, hay unos instrumentos, si ustedes quieren, de apoyo, como el registro de operador de residuos. Es un registro. O sea, ese tipo de registro de operador de residuos, cuando ustedes tramiten una licencia para una OP que haga plantas, o sea, que opere y gestione de residuos de las plantas de tratamiento, necesariamente deben cumplir esas etapas. En resumen, este grupo debe ajustar el título y el alcance de su proyecto. Y está integrado también por 6 personas: Lindsay, Eliana, Lisette, Judith, Liliana. Puras mujeres. Lo van a hacer bien. Ya, perfecto. El grupo 5 es construcción de puente, es otro instrumento de prevención, el grupo 5. Y está integrada por Carla, Amanda, Natalie, María Belén, Miguel y José Marco. Perfecto, que también se entiende que están ya avanzando. El grupo 6 está conformada, que es la OP, también es de prevención, construcción de infraestructura para el almacenamiento de sustancias peligrosas, incluido plaguicidas químicos. María Irene, Pedro, Carolina, Junior, Pablo y Nicole. Un aspecto muy importante, entiendo que es una empresa de almacenamiento de agroquímicos, Ciagro inclusive le pusieron. Esta construcción, o sea, el nombre de la OP, evidentemente, dentro de lo que es el punto 5 de la actividad específica del formulario de nivel de categorización ambiental debe llevar, así como está descrito en la norma. Pero el nombre de la OP, entonces va a ser construcción de infraestructura para el almacenamiento de agroquímicos, para la comercialización, almacenamiento y comercialización de agroquímicos. Ahora, si la discusión es si es una sustancia peligrosa o si es plaguicida, la respuesta es sí, es lo mismo. Solamente por un tema de especificidad se tendría que hacer este tipo de bueno, y yo sí hago como pusieron. Ya, en resumen, deben ajustar el nombre del proyecto. El grupo 7 dice implementación de un sistema de riego con infraestructura de conducción y distribución y represa. El término de implementación, si ustedes ven, generalmente son proyectos públicos. Cuando digo proyectos públicos me refiero que si no es el municipio, es la gobernación o el ministerio quien promueve este tipo de proyectos, de sistemas de riego. Y por lo tanto, un aspecto muy importante en este tema de los proyectos públicos, generalmente son inscritos. O sea, hay un procedimiento, ¿no? De los proyectos de inversión pública, es de la forma del cómo lo inscriben el proyecto, en este caso los proyectistas o los ingenieros. Pero este punto, de igual manera, debe estar en la actividad específica.
Entonces puede ser construcción de un sistema de riego, o sea, de un sistema de riego con infraestructura de conducción, distribución y represa del municipio de Samaipata, por decir. Como es como es un estudio y es un estudio de caso, identifican nomás. Pero esa es la forma de cómo ya hacer, si ustedes quieren identificar con propiedad el proyecto. Y está integrado por Enrique, Karen, Carla, Luis, y Kevin y Sandra. El grupo 8 dice propuesta de diseño para una construcción de una planta de tratamiento de agua residual. Esta propuesta sabe con sabor a un estudio, pero bueno, no están haciendo un estudio. Van a hacer en realidad un trámite para una actividad o proyecto que se entiende que quemó el tema del diseño, pues, ¿no? Entonces será construcción, y esto lo van a ver en el tema del listado del anexo A, construcción de una planta de tratamiento de agua residual. Eso verifique si es correcto. Y de pronto vean qué categoría es, porque se entiende que tendrían que elegir una actividad que sea categoría 3 por el estudio o la práctica que van a realizar. Está César, Jocelyn, está Erika, está Miguel Ángel, Kenia y Giovanna en este grupo. En el grupo 9 es construcción de mirador de una senda de turismo ubicada en la provincia de Ñuflo de Chávez. Claro, yo recuerdo que si esta OP es categoría 3, bien. De igual manera, es un instrumento de prevención. Es está Julia, Gabriela, Siria, John, Henry y John Jairo. Y el grupo 10 está referido a un surtidor. Cabalmente esta noche vamos a llevar este manifiesto ambiental porque se entiende que ya está en operación. Está María René, Luz, Natalie, Rosa, Varinia, Rommel y Vania. Y el grupo 11 es la empresa de servicios de recolección y transporte de aceites comestibles usados. MENA es una empresa de servicio. Ya, ¿está bien? Marco Antonio, Ioni, Claudia, Lisbeth, Gerson y el IDENE. El grupo 12, el último grupo, es la implementación de un complejo de tratamiento de residuos sólidos en el municipio de Cotoca. Entonces, vean cómo está identificado en el estado del anexo A. Sí, evidentemente hay complejos de tratamiento, que dentro de un complejo ahí están los rellenos sanitarios. Está conformado por Laura, Emilio, José y Erika. Bien, esos son los 12 grupos. Si alguien tiene alguna duda, consulta, adelante. Adelante. Bien, bien, estimado. Entonces, continuando con la clase, vamos a ver el instrumento de adecuación. Ah, Recording in progress.
Bien, buenas noches. A ver, en esta clase vamos eh, a llevar adelante, se trata de ver los instrumentos de regulación de alcance particular, de orden o de, si ustedes quieren, de adecuación, en el marco del anexo D del Decreto Supremo 3549, que viene a ser el manifiesto ambiental. Entonces, indica diciendo que la Ley del Medio Ambiente, a través del Reglamento General de Gestión Ambiental y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, disposiciones conexas al 3549 y 3856, establece que toda actividad, obra o proyecto en proceso de operación o de abandono tiene obligación de informar a la autoridad competente sobre el estado ambiental de la AOP. Esta información en este caso de la AOP, debe ser presentada mediante un documento denominado manifiesto ambiental. En realidad, manifiesto ambiental es un instrumento de adecuación, el cual, una vez aprobado, la autoridad competente otorgará la declaración de adecuación ambiental. Bien. Contiene también, hay un punto, o sea, que contiene ese instrumento, que es el resumen ejecutivo. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta dentro del resumen ejecutivo para ese tipo de instrumento? Un aspecto muy importante es definir el alcance en este caso, de la actividad. O sea, es decir, ¿qué hace la AOP o a qué se dedica? Definir las actividades. Es decir, ustedes saben que de pronto las actividades son aquellas quienes van a generar un efecto o impacto, y estas actividades deben ser descritas de la forma del cómo lo hacen. Vamos a ver más adelante en qué punto se debe desarrollar este tipo de información. ¿Dónde y con quién lo hace? O sea, ¿con quién lo hace? Es decir, de pronto va a haber equipos, insumos y materiales, incluido la infraestructura, para el cual se utilizan para realizar los procesos que conlleva la actividad. Este punto, en realidad, le pone en contexto, en este caso, tanto al ingeniero ambiental como al que va a evaluar, revisar y evaluar el documento, de la forma por lo menos para inferir y ver de qué forma va a ser planteado el documento ambiental. Obviamente que esa información debe tener una relación o debe guardar relación, si ustedes quieren, con las actividades y el alcance de la AOP. Miren, el formulario del anexo D, el contenido. Hay un acápite donde dice sector. Entonces, el grupo que eligió el surtidor seguramente van a poner sector hidrocarburos. Datos de la AOP está referido en el 1.1, el nombre de la empresa o institución, nombre del representante legal, NIT, actividad principal. En este caso, la actividad principal está relacionado con lo que se pretende licenciar. Este es un aspecto muy importante de la actividad principal.
Entonces, y no se olviden que la actividad principal, como dice su nombre, debe estar referido a ese tipo de actividades, porque eso va a determinar el alcance de la licencia ambiental. De pronto hay actividades como cuando ocurre que además de la actividad principal hay un pozo de agua, por decir. Como otra actividad puede ser el pozo de agua, cuando así corresponde. Luego está la ubicación de la OP en términos de comunidad, municipio, departamento. eh, la ubicación geográfica es un punto muy importante, porque no se olviden que desde un punto de vista geoespacial determinan el alcance de la licencia ambiental. Porque no se olviden que estas coordenadas geográficas pueden ser de forma poligonal, de forma lineal o de forma puntual. Ejemplo, desde un punto de vista polígono, seguramente ese surtidor va a estar emplazado en un área, pues, ¿no? Es decir, se sacará los 4 vértices, en este caso del terreno a donde se va a emplazar o donde está emplazado. Si va a haber un proyecto de tendido eléctrico, como lo hace CREE, de pronto va a ser la línea, las coordenadas, va a ser una línea. Por ejemplo, de manera puntual, hace rato decíamos un pozo de agua. Un pozo no va a tener bueno, tiene una superficie, qué sé yo, de 5 o 4 metros cuadrados, pero por un tema de dimensión, si se quiere, las coordenadas no se va a poder sacar de los 4 vértices. En realidad, entonces significa que va a haber un solo punto. Pero sí se debe identificar asimismo la dirección donde va a operar la AOP. Otro aspecto muy importante dentro de este punto es referido al monto de inversión. Entonces, si ustedes ven, hay en el acápite dice total de la superficie ocupada, área construida para producción y servicios, área del terreno no utilizada, área verde. Es bueno hacer un detalle de este tipo de información requerida. Y hay otra información como las colindancias, que en este caso del relevamiento que se pueda hacer, se debe rellenar según corresponda. Por ejemplo, la ubicación de la OP debe identificar coordenadas UTM del polígono, línea o punto de la OP. Estas determinarán el alcance espacial de la licencia ambiental. Bien, el 1.2 del formulario del anexo manifiesto ambiental está referido al domicilio legal. Y de pronto, en estos datos, además del teléfono, zona, municipio, departamento, un punto de relevancia es identificar de manera correcta el correo electrónico del representante legal. Asimismo, es conveniente determinar por los datos que se exige la referencia, en este caso, del AOP que se quiera licenciar. También requiere datos del personal. Bueno, dentro de ello, dentro del personal está mano de obra calificada y no calificada.
También está el periodo de trabajo, que en todo caso esta información tendría que dárseles el representante legal. Si ustedes ven, el trabajo si ustedes quieren, el proceso de evaluación de impacto ambiental va a estar en función a la información que le facilite la organización o la empresa, porque de pronto no todo siempre está en papeles, por decir. Es muy importante que ustedes de alguna manera, y como futuros, por decir, ambientales y consultores, interactúen con el representante legal, porque la información que les va a dar es muy importante dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental que van a desarrollar. El punto 3, este punto 3 es fundamental. Es igual que el 2.5 en el instrumento de prevención. En los instrumentos de adecuación, el punto 3 es el punto que le pone en contexto, en este caso, tanto al ingeniero ambiental como en este caso, al servidor público o quien revise y evalúe el documento ambiental. ¿Qué considera este punto? Es una descripción de las operaciones de la actividad o proyecto. Está también referido a los datos generales de las operaciones de la actividad. Fecha de inicio es importante. Tipo de actividad, o sea, este tipo de actividad, no se olviden que ya identificaron ustedes en el punto 1. Número de proceso. Los números de proceso, evidentemente, va a estar en función a las actividades principales que van a desarrollar. Es decir, desde un punto de vista de procedimiento, el 3.1 exige señalar el tipo de actividad en relación a la actividad señalada dentro del punto 1.1. Es lo que les decía. Describir a detalle cada una de las actividades identificadas en los procesos. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. En los instrumentos de prevención son etapas y en los instrumentos de adecuación son procesos. Es decir, cada proceso va a tener, dentro de los procesos, si ustedes quieren, va a haber actividades que se van a desarrollar. Sí, cierto, punto clave es un punto, son puntos claves para el desarrollo del punto 8, 9, 10 del formulario del anexo D y del plan de adecuación ambiental y plan de aplicación y seguimiento ambiental correspondiente al anexo C2, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, en este tipo de instrumentos, generalmente, no se considera una descripción de los procesos de abandono, porque en realidad, como dice el texto, dice, no es posible identificar las deficiencias ni adecuaciones. Es decir, pero sí se debe adjuntar el plan de cierre y abandono. Cuando así corresponda, cuando la actividad deje de funcionar, este instrumento, en este caso, se pueda reactivar y aplicar. En un proyecto de pozo de agua sí corresponde identificar. Miren cómo es el contexto. Por ejemplo, en un surtidor sí corresponde. A ver, ¿por qué? Porque no se olviden que este último tiempo se ha estado cambiando la matriz energética, ¿no es cierto? Muchos surtidores aún también están convirtiéndose de combustibles líquidos, además están implementando unas islas, porque se denominan islas, de GNV, ¿no es cierto? De pronto, a donde era líquido, o sea, hay líquido, pero además están implementando GNV. Es por eso que en ciertas
actividades sí corresponden, no en todas. Ese análisis técnico sí requiere que como consultores o ingenieros ambientales en su momento se haga un análisis. Ustedes en la vida profesional siempre van a escuchar que si ustedes quieren, que el análisis técnico es muy subjetivo. Van a, un término muy recurrente es eso. ¿Qué significa eso en términos de criterios, si ustedes quieren, o de vivencia? Es de que para un técnico o para uno de sus compañeros, ingeniero ambiental, seguramente los criterios van a ser diferentes que para otro colega que tenga. Entonces, de pronto ustedes van a tener un criterio propio, va a ir esto a la instancia ambiental, es decir, a revisión del servidor público, y de pronto él va a tener otro criterio. Pero evidentemente bajo ese criterio se los tienen que decir, se los deben decir, porque la norma es así, es una aplicación y la idea y el criterio de este instrumento de regulación de alcance particular es plantear, es proponer y plantear un plan para seguimiento y control. Entonces, ese aspecto sí, de pronto, reitero, en ciertas AOPs requiere ese análisis. Y el 3.2 básicamente está referido al producto principal. Ejemplo, por ejemplo, cuando el producto principal será venta de combustibles, ¿no es cierto? Diésel, gasolina, de pronto. Y si es GND, GND. Entonces, como está en operación, se entiende que ya hay cantidades aproximadas de la forma del cómo ellos llevan adelante la actividad, pues, ¿no? Y el punto 3.3, por ejemplo, está relacionado con los insumos y materiales que son utilizados para la actividad. En este caso, incluye equipo, maquinaria y todo eso. Pero es una descriptiva que en realidad está en función a la información que se da. Pero reitero, el 3.1 es un punto clave, porque así le ponen en contexto y ustedes van a tener la línea base de la actividad. A ver, aquí está un ejemplo para que un poquito mejor entiendan de qué trata esto. A ver, está la fecha de inicio, el tipo de actividad, en este caso, recepción, almacenamiento y comercialización de productos agroquímicos. Número de proceso, 4, numeral. Tipo de proceso, recepción de insumos agroquímicos, almacenamiento de insumos agroquímicos, comercialización de agroquímicos, mantenimiento de infraestructura e instalaciones. Describir a detalle cada una de las actividades identificadas en los procesos. Desarrollar de manera adecuada para el planteamiento del punto 8, 9, 10 y el pasa, y asimismo no considerar la descripción de los procesos de abandono, toda vez que en los subsiguientes puntos no es posible identificar las deficiencias. Pero se debe adjuntar el plan de cierre y abandono, eso sí. Miren, en ese contexto que les explicaba, vamos a ver algunos criterios o consideraciones para el desarrollo de los procesos y actividades. En el proceso 01, recepción de agroquímicos, hay, para este estudio de caso, hay 3 actividades. Una de las actividades es la recepción de insumos agroquímicos como actividad. La segunda actividad está referida al descargado de insumos de agroquímica. Se entiende que estas actividades van a desarrollar un efecto o impacto. Y la actividad 3 está relacionada a la clasificación de insumos de agroquímicos.
y dentro de ellos se tiene insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y otros. Toda esta información es facilitado por el representante legal. El proceso 2 está relacionado con el almacenamiento de insumos de agroquímicos. Y hay dos actividades en el proceso 2, que es la manipulación y apilado de los insumos agroquímicos. El punto 5, identificación de insumos dañados, vencidos y dañados. Y el proceso 3 está relacionado con la comercialización de insumos agroquímicos. Está la actividad 6, referido al registro de solicitud de insumos y comercialización. La actividad 7, al asesoramiento técnico a los clientes. El 8, a la gestión de envases vacíos de agroquímico. Y el proceso 4, finalmente, está relacionado al mantenimiento de infraestructura e instalaciones. La actividad 9, mantenimiento de infraestructura e instalaciones. Si ustedes ven aquí, no hay la etapa de abandono, pues, ¿no? El plan no hay de cierre, porque eso no va a ser parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, porque aún no llegó su momento, pero sí deben adjuntar el plan de cierre y abandono. Bien, dicho eso, vamos a pasar al 3.4 referido a los combustibles y lubricantes. Evidentemente, en función a lo que manipule la actividad, irán identificando. Y el 3.5 está referido al consumo de energía eléctrica. Es un requerimiento que exige la norma y que de pronto se van a apoyar en la factura de CRE. Entonces, y el 3.6 está referido al aprovisionamiento y consumo de agua. Muchas veces este punto, en el caso, por ejemplo, de granjas porcícolas, este punto es muy relevante, porque no se olviden que dentro de su proceso, ese tipo de actividades utilizan mucha y de pronto va a requerir un balance, un estudio hidrológico, el cual esté basado en un balance hídrico y evidentemente bien, el 3.6 Recording stopped. Recording in progress. Bien, les decía, sí es la señal. Sí, uno de sus compañeros me dice que sí, pero ya se compuso, por suerte. Les decía que el agua pueden ver a través de eso, o sea, puede ser un pozo propio o puede ser a través de la factura de la cooperativa de agua. Y el 3.6.2 debe, lo que exige la norma es hacer una caracterización del consumo de agua, es decir, cuál va a ser el uso, si va a ser de uso industrial, doméstico o otro tipo de uso. Y finalmente se debe adjuntar un balance de agua, eso es lo que exige la norma. El 3.7 está referido al transporte interno y externo. ¿De qué? Del producto principal, de los productos secundarios o subproductos, según corresponde. No se olviden que esta información ya lo tienen, o sea, ya tendrían que tenerlo. Para el estudio de caso que estamos desarrollando, no voy a, o sea, es importante, lo pueden, si tienen tiempo lo hacen, pero
voy a pasar estos puntos. Lo que me voy a centrar va a ser a partir del punto 3 y vamos a llegar a este punto. Al 3 puntos, bueno, tiene el punto referido a la descripción detalladamente del nivel del cumplimiento del artículo 52 que, eh, de manipular sustancias y debe haber un desarrollo en aplicación a este artículo 52. Asimismo, el 3.8.4 se describe las medidas de seguridad y señalización de protección contra incendios. Sí, debe haber una descriptiva. Ahí están los extintores, de pronto el tema propiamente de la señalética de seguridad. Y evidentemente, antes de este 3.8.4 hay información del 3.81 con relación a si cuenta o no con un almacén, el 8.2 si cuenta con almacén para insumos. Entonces, de pronto, esa información lo pueden recopilar. No hay no hay mucha exigencia, si se quiere, de análisis para eso. Este punto 4 también tomen atención, porque es un aspecto importante, porque si ustedes quieren, como dice el nombre del punto 4 o el título, dice generación y emisión de contaminantes. De pronto, en este punto, ya se va a ir manejando la codificación de los en este caso, de los residuales. Ahí con y sin tratamiento. Entonces, se hará una descripción donde exige, por ejemplo, además del código, la identificación de la descarga, el punto de descarga, el cuerpo receptor y además el volumen de cuánto se descarga. El 412 está referido también, es decir, si una descripción y si corresponde un diagrama de flujos del sistema de tratamiento. El 4.2 está relacionado con el factor aire, es decir, a fuentes de emisión de contaminantes. En este caso, de igual manera, miren, ya está la columna. Hay una columna de código. Ah, epa, se me escucha entrecortado, dice. ¿Cómo me escuchan? ¿Pueden darme alguna conformidad? ¿Me escuchan bien? Ingeniero, yo lo escucho así entrecortado. No sé los demás cómo lo escuchan. Por ratos se entrecorta. Ingeniero, por rato Ya, se ya. corta. Sí, ingeniero, bueno, anteriormente sí, pero ya se escucha bien. Es el tema de la red, ¿no? Bueno, espero que no haya cortes. No, ya, perfecto, continuamos. Hay otra columna de la fuente de emisión. Estamos hablando del factor aire. Tipo de emisión, características físico-químicos y la cantidad en kilogramos hora. Entonces, si cuentan con esta información, de pronto van a tener que hacer una descripción de la fuente. Asimismo, está ruido.
otro capítulo de ruido. Si en caso corresponda, sí van a tener que desarrollar este tipo de información. Claro, en el estudio de caso es un almacenamiento de agroquímicos, de pronto ruido y vibraciones no aplican. Entonces, lo que debe hacer el consultor o el ambiental es ponerle esas cursivas, pues, ¿no? Para nunca se debe dejar vacío. O sea, en términos, si no aplica, se debe poner esos puntos suspensivos, o sea, los puntos, ¿no? Las raíces esas. Bien, el 4.2 dice equipos y sistemas de control de contaminación atmosférica. De pronto puede haber una descripción sobre el mantenimiento en función a la periodicidad, si ustedes quieren, de dichos equipos o maquinarias. Bien, el 4.3 está referido a los residuos sólidos y el 4.3.1 a la identificación. De igual manera, la normativa nos ofrece, o el anexo D, si ustedes quieren, nos ofrece un cuadro donde está la codificación, el material, en este caso del residuo que se genera, o identificado, si ustedes quieren, la fuente, la composición del residuo, una cantidad máxima y mínima, y la disposición final de este tipo de residuos. Obviamente, van entregados a una empresa legalmente establecida, por decir. Y los residuos no aprovechables, seguramente al operador municipal de aseo urbano. Ese aspecto sí se debe describir con propiedad. Y el 4.32 está referido al tratamiento. Entonces, por ejemplo, como es una empresa de agroquímicos, evidentemente que por sus características no va a ser ningún tratamiento de residuos, ¿no? Porque no es su actividad principal. Entonces, el 4.3 está referido al almacenamiento de residuos o desechos. Por ejemplo, el grupo que está haciendo el complejo de residuos, de pronto a ellos sí, cuando hagan un manifiesto, sí va a exigir que este punto sea muy exigente desde un punto de vista de evaluación, porque seguramente van a tener que, en este caso, hacer una descriptiva, por decirles, del tipo de tratamiento, almacenamiento. Bien. El 4.4 está referido a las sustancias y residuos y desechos peligrosos. Miren, ¿se recuerdan que en el anterior régimen como no había un factor, o sea, en el manifiesto ambiental sí el SP, o sea, SP que se refería a la sustancia peligrosa, era considerado como un factor en un instrumento de adecuación. Pero a partir de la aplicación de la resolución administrativa 028/18, me refiero a la guía metodológica de evaluación de impacto ambiental, ahí se promulga, o sea, se indica que en el factor suelo está el tema de las sustancias peligrosas, o sea, como un atributo. Miren esos cambios que de alguna manera sufrió la norma. Y este tipo de migración, lo vamos a llamar, o modificación, porque al final sí hubo modificación, costó, en la gestión ambiental costó, pero como se entró en un proceso de aplicación de la guía, entonces de pronto hubo ciertas consideraciones. Cuando digo ciertas consideraciones, que
muchos documentos que estaban en trámite y que identificaban con el código SP, aún se les decía, ¿sabe qué? No le voy a devolver su documento, le voy a aprobar, pero ya no hay SP, ya fue, es un atributo, no un factor, digamos, ¿no? Entonces, imagínense ya ustedes a partir de su generación ya tendrían que manejar con mayor propiedad la identificación, en este caso, tanto del factor como aspectos como fuente, sustancia y todo ello. A ver, de acuerdo a la descripción y disposición final, determinar deficiencias. Es decir, esto es muy importante. O sea, va a haber una descriptiva en función al tipo de disposición que en el anterior cuadrito nos indicaba, para identificar y determinar las deficiencias, porque no se olviden que este instrumento es un instrumento de adecuación y los puntos a donde debe reflejarse es en el punto 8, 9, 10 y el pasa en el orden que corresponda, ¿no? Y solo contemplar aquellos residuos peligrosos. El 4.2 prácticamente está referido al tratamiento de sustancias y residuos peligrosos. Evidentemente hay una columna de código, sustancia peligrosa, sistema de tratamiento, o sea, como es el estudio de casos de almacenamiento, por decir, seguramente pues no aplica, pues, ¿no? O sea, es decir, no van a realizar el tratamiento alguno. Pero si es una empresa que se va a dedicar a transformar o tratar, obviamente ya corresponde a otras consideraciones. A ver, dice, de acuerdo a la descripción y disposición final, determinar deficiencias y adecuaciones en el punto 8, 9 y 10. O sea, es el mismo contexto para cuando así corresponda hacer esa consideración. El 4.3, almacenamiento de sustancias peligrosas. Por ejemplo, podría haber algunos tanques de almacenamiento de combustibles, por decirles. Pero ese análisis, reitero, necesariamente requiere la participación de un equipo multidisciplinario. Este tipo de documentos lo debe hacer un equipo multidisciplinario, o sea, mínimo 2 consultores. Ya, nuevamente me dicen que se escucha por ratos, se interrumpe, por ratos no. Bien, el 445 está referido al análisis de riesgo respecto a las sustancias peligrosas. Obviamente, cuando así corresponda, se debe hacer una descripción de este tipo de proceso. Y el punto 5, la información adicional. El 5.1, seguridad e higiene industrial. Miren, aquí aún está el término de seguridad e higiene industrial, que en este caso ya es el PSST, digamos, ¿no? Pero el formato lo exige de la forma del cómo está. Pero requiere información con respecto al número de accidentes, promedio en 5 años, causas, número de enfermos, promedio en 5. Es que generalmente no hay un registro, si ustedes quieren, ¿no? Pero sí del equipo de protección personal. Es decir, muchas empresas sí les dan pantalón, botines y los protectores que así correspondan. El 5.2 está referido a la descripción de otras actividades potencialmente contaminantes. Si es que no hay, lo dejan ahí. El punto 6 está referido al plan de contingencia. El 7 a la legislación aplicable. El punto 8, identificación de deficiencias y efectos, es un punto muy importante. El punto 9 al plan de adecuación ambiental, el punto 10 al programa de monitoreo y el punto 11 al plan de cierre y abandono. Bien. A ver,
Esto es muy importante resaltar. El punto 8 y 9 corresponde desarrollar de acuerdo al formato de los puntos 4 y 5 del PAA-PASA del anexo C2, establecidos en el Decreto Supremo 3549, y mantener una uniformidad en la información del documento ambiental. Y aquí les pongo un estudio de caso que ustedes van a ver. Por ejemplo, el punto 8, identificación de deficiencia. Estos corresponden al punto 4 del anexo C2 del PAA-PASA. Es decir, lo que desarrollan en el punto 8 van a hacer un copy-paste al punto 4. Así de simple. A ver, ¿qué columnas nos ofrece este punto 8? El proceso, o sea, que es del punto 4. El proceso, la actividad, el impacto ambiental referido con 3 subcolumnas, que es el código, el factor, el atributo, el efecto, normas permisibles y la observación. Este cuadro, si ustedes ven, en el instrumento de prevención del anexo C1, básicamente en la primera columna dice etapa, y en la adecuación dice proceso. Esa es la diferencia. Y desde un punto de vista de proceso, hay proceso en operación y proceso de mantenimiento. Evidentemente, estas actividades de operación van a sacar del 3.1, 3.1. Esta información de ahí van a sacar las actividades. Los procesos. Y las actividades van a sacar de cada proceso. Obviamente, eso también va a estar descrito en el 3.1, ¿no es cierto? Insumos, descargado de insumos, clasificación de insumos, manipulación y apilado, identificación de los insumos, y evidentemente la codificación va a estar relacionado al factor, a la actividad y al atributo que se identifique. Como en este caso, están los 6 dígitos, está la columna del factor que es suelo y el atributo, que en este caso son residuos sólidos, entre paréntesis, no aprovechables, que corresponden al 0,1. Por ejemplo, en esta otra fila, en los procesos de recepción de agroquímicos y almacenamiento de insumos de agroquímicos, hay 1, 2, 3 actividades que se han identificado. Que dentro de lo que es el atributo residuos peligrosos, en el factor suelo, se entiende que en estas 3 actividades, es decir, de recepción de los insumos, clasificación de los insumos e identificación de los insumos, se podría indicar que hay una posible contaminación al suelo por productos vencidos de agroquímicos. Se entiende que en estas actividades podría generarse productos vencidos. Bien. Y la otra fila, veámoslo. Hay proceso 1 y proceso 2 identificado. Y hay 2 actividades. Clasificación de insumos y manipulación y apilación de insumos. Factor aire, atributo olor. Es decir, que en estas 2 actividades se podría generar olor, el atributo olor. Y el efecto es la posible contaminación por la emisión de olores. A todos los efectos que se identifiquen en el punto 9, que es el plan de adecuación, se debe plantear la solución o la medida de adecuación o mitigación. Lo vamos a ver más después. Y finalmente, en el proceso mantenimiento, en la actividad mantenimiento de equipos y medidas de seguridad, hay dentro de lo que es el factor salud, se identificó el atributo seguridad industrial. Entonces, el efecto va a ser riesgo a operarios por falta de equipo de protección individual.
A esto de igual manera se debe proponer una adecuación o una medida, porque la norma dice eso. Miren, medida de adecuación o y mitigación. Entonces, es muy importante hacer esta distinción. El punto 9, el plan de adecuación ambiental, corresponde al punto 5 del anexo C2. O sea, se entiende que debe ser la misma información. De igual manera que en el instrumento de prevención nos ofrece este cuadro. Lo único que cambia, aquí dice en el anexo C1 dice medida de prevención. Y en este instrumento, como un instrumento de adecuación, va a ser medida de adecuación y mitigación. Eso es lo que modifica, si ustedes quieren. De igual manera, hay una agrupación de códigos y actividades. No se olviden que en este instrumento los procesos más relevantes es operación y mantenimiento. Y por lo tanto, aquellos códigos que tengan relación en función a las actividades se debe agrupar. Ejemplo, aquí hay una agrupación de códigos dentro de lo que es el factor suelo para el atributo residuos sólidos no aprovechables. Entonces, la medida va a ser implementar contenedores para una correcta disposición de los residuos no aprovechables, para luego ser entregados al operador de higiene municipal. ¿Se acuerdan del factor olor, perdón, del factor aire del atributo olor? ¿Qué medida se va a tomar? Se otorgará EPP, porque en el otro, en el efecto era posible riesgo, ¿no es cierto? Pero para que no haya ese riesgo, se va a otorgar EPP al personal encargado de almacenamiento de agroquímicos. En el tema de salud, ¿se recuerdan? Había el atributo seguridad industrial en el factor salud y la implementación e instalación en lugares estratégicos de extintores y mejorar la señalética ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Esas son las medidas que en este caso plantea el representante legal. Este punto, de pronto, tiene su relevancia porque este cuadro del programa de monitoreo mantiene del RPCA. ¿Cuál es el problema que se ha estado cometiendo, especialmente en el tema de la sectorial de hidrocarburos? Que les dijeron que en el punto 10 lo incluyan el PASA. Y eso es incorrecto. A ver, ¿por qué es incorrecto? Porque si ustedes se van al contenido del manifiesto ambiental, es decir, del anexo D, no hay PASA. Y no tendría que haber. Y además, el instrumento, o sea, el PASA como tal, tiene su propio, además su propio cuadro, si ustedes quieren, pero viene a ser un instrumento conexo al manifiesto ambiental. Y en otras palabras, es parte del anexo C2. Y si ustedes ven la norma, el 3549, solamente dice manifiesto, anexo D, y no hacen referencia al PAS, a la norma. Van a hacer, de curiosidad, analízanlo. Pero, si ustedes, si a cualquier ambientalista o en un sistema de gestión, ¿cuál es el instrumento de seguimiento y control? El PASA, o sea, no hay duda. Entonces, si solo van a hacer el manifiesto ambiental, ese manifiesto ambiental va a carecer del corazón, porque el punto 10 no corresponde al PASA. Es el programa de monitoreo. Verifiquen cuando tengan tiempo el anexo D del Decreto Supremo 3549. Bien, ¿qué aspectos importantes? El parámetro hace referencia al aspecto al cual se realizará el seguimiento. Eso es importante, ¿no? O sea, obviamente, es que es un indicador, si ustedes quieren, al cual se debe hacer
seguimiento, pues, ¿no? El nivel de parámetro, bajo qué límites o documentación se verificará el cumplimiento de la medida propuesta. Es el parámetro de verificación planteado en el plan de adecuación y seguimiento ambiental. Bien, el punto 12 del anexo D, o sea, del manifiesto, es referido a los datos del consultor. Y finalmente el punto 13 está referido a la declaración jurada. Es decir, en la declaración jurada firma el representante legal y el equipo multidisciplinario, que es mínimamente 2 profesionales RENCA, 2 ingenieros ambientales, si ustedes quieren. Ahora bien, el anexo C2 del 3549 está referido al plan de adecuación ambiental y plan de aplicación y seguimiento ambiental. Miren, esta información del resumen y los datos generales ya lo tienen. Entonces, lo que corresponde es que desde el punto 1 hasta el punto 3 presentan todo de acuerdo, o sea, la información todo de acuerdo a lo declarado dentro del manifiesto ambiental. Entonces, esta información debe guardar relación. Bien, les decía, también está esta información en el manifiesto que es referido a la descripción de la OP. Y el punto 3, que es la situación ambiental del sitio de emplazamiento del proyecto. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Me acabo de confundir. En ese momento donde dijo usted que no entraría el PASA, el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en un manifiesto ambiental, pero yo veo en el anexo C2 que lo menciona junto con el PA, el Plan de Adecuación Ambiental. Correcto. No entiendo por qué no entraría, o sea, usted dice Está bien. ¿Cuál es su nombre? Erika Dorado. Muy bien, Erika. No, la verdad que tiene claro, mire, hay una confusión. Y eso es muy importante, estimados estudiantes, y Erika por nada más va a tener un buen puntaje. A ver, el hecho es de que en el anexo D es si ustedes quieren, el formato del manifiesto ambiental, ¿no es cierto? Es correcto. Y hay ciertas consideraciones. Se infiere que el punto 8, que es identificación de deficiencias del manifiesto ambiental, vamos a volver sin flojera, porque esto es muy importante que lo tengan claro, porque hay muchos documentos que se devuelven por este error medio hasta sin sentido, por decirlo. Este punto 8, que es identificación de deficiencia y efecto, en el texto dice, corresponde al punto 4 del anexo C2, o sea, del PAPASA. Es decir, que este cuadro que ustedes ven es lo mismo del punto 4. En todo caso, si desarrollan en el punto 8, lo van a copiar al punto 4 del PAPASA, en resumen. De igual manera, el punto 9, que dice plan de adecuación ambiental, corresponde al punto 5 del anexo C2. O sea, lo van a hacer otro copia. Pero aquí está la polémica. El punto 10, que es programa de monitoreo, este cuadrito que ustedes ven, es del RPCA, del anexo C o punto 10 también, del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Por un tema de error, no sé, o de descuido, muchos consultores en el punto 10 lo incluyen la tabla del PASA. Y yo a lo que me refiero, que el anexo D del manifiesto ambiental no tiene PASA. El anexo D es programa de monitoreo, no PASA.
¿Entienden? A eso me refiero. Y como dice su compañero, pero en el anexo C2, que es un instrumento que va ligado o casado al anexo C, sí hay el PASA. Y ahora vamos a pasar a ver el PASA. Ya les dije que esto se repite hasta el punto 4, hasta el punto 3. Miren, pongan atención, ya estamos en la recta final y aquí vamos a ver si captamos la idea o no. El punto 4 del anexo C2 del Decreto Supremo 3549 está referido a la identificación y evaluación de deficiencias ambientales en base a las actividades de la actividad o proyecto. Entonces, dicho de otra manera, el punto que desarrollaron en el 8 lo van a hacer el copia aquí, ya lo vamos a ver. ¿Qué aspectos importantes? Definir de manera adecuada la actividad, el código, los impactos o efectos, los atributos, en este caso, aquellos atributos que se verán afectados, correspondiente al factor señalado a causa de la actividad indicada. Es decir, y si vemos el cuadro que nos ofrece la norma, hay una columna de proceso. Evidentemente, como es un instrumento de adecuación, generalmente no hay ejecución, pues, ¿no? Hay operación y mantenimiento. Pero para todo hay un pero, pues, ¿no? Hay un pero, nada es cerrado. Este formulario dice procesos de ejecución, operación, mantenimiento y abandono. ¿Cuándo podría haber ejecución? Por ejemplo, si hay una granja porcina y en operación y de pronto propone hacer un proyecto de adecuación al sistema de tratamiento de sus aguas residuales, de pronto puede proponer dentro del manifiesto ambiental las obras de adecuación que se van a desarrollar, es decir, las lagunas, el sistema de tratamiento, a eso me refiero, a la infraestructura. En ese caso, se desdobla, o sea, se considera ejecución. Lo contrario es directamente a lo que es operación y mantenimiento. Hay la columna de la actividad, que son aquellas que generan el efecto, y dentro de lo que es la deficiencia ambiental, está el código, factor, atributo, el efecto o impacto, las normas permisibles y observaciones. Ahora vamos a ver, miren, ¿se recuerdan de este cuadrito? Que es similar al punto 8, o sea, debe ser igualingo, no tendría por qué cambiar. Hay otros colegas que hacen un nuevo proceso de evaluación, no hay necesidad. Si ya lo desarrollaron en el punto 8 del anexo D del manifiesto, lo único que hacen es copiar. Esa parte quiero que lo comprendamos bien. El punto 5, que está referido al planteamiento de medidas de adecuación y mitigación, igualmente nos ofrece el mismo cuadro, o sea, en la norma nos ofrece ese cuadro parecido al anexo C1 de prevención, o sea, del PPM PASA. Lo único que cambia es, en vez de decir medidas de prevención, aquí dice medida de adecuación y mitigación. Y todas las columnas se mantienen. Dice, perdón. Se agrupan todos los códigos que generan un mismo impacto y cuentan con una misma medida de adecuación. Y este cuadro, que lo vimos en el punto 9 del anexo D, el manifiesto ambiental, se llega a copiar lo mismo en el punto 5 del anexo C2. A donde hay que poner importancia y mucha atención es a este instrumento de regulación de alcance particular. El PASA es un instrumento de regulación de alcance particular, como el PPM, ¿no es cierto?
pero es un instrumento de seguimiento y control. Además, en otras palabras, dicho de otra manera, es el corazón de este tipo de instrumentos de regulación de alcance particular. Entonces, este PASA va a estar en función a ese punto 3, ¿se acuerdan del manifiesto? De la línea base de los procesos y actividades en función a ello. Y evidentemente también considera las deficiencias ambientales y esta columna de las medidas de adecuación y mitigación. Entonces, toda esta información ya lo tienen. Lo único que no van a tener son los parámetros de verificación que tendrían que llenarlo, o sea, registrarlo, porque son aquellos que van a dar lugar a la verificación. Y por lo tanto, estos parámetros, igual que en el instrumento de prevención, deben ser medibles, deben ser comprobables, deben ser tangibles, porque están organizando un sistema de gestión, el cual va a ser monitoreado y auditado, si ustedes quieren. Puede someterse a una auditoría. Entonces, el límite permisible, la frecuencia y el material requerido, que es lo que van a requerir. Entonces, debe haber registros, planillas, documentación que permita verificar el cumplimiento de estas medidas de adecuación en función a la característica y magnitud de la actividad o de la AOP. Miren, este es el cuadro. Este es el cuadro que nos ofrece el PASA propiamente, que es muy diferente al punto 10, ¿no es cierto? Nada que ver el punto 10 del programa de monitoreo. Obviamente, la información en el punto 10 van a tener los parámetros de verificación o fuentes de verificación. Sí, o sea, ¿tiene algo de relación? Sí, tiene. Pero la esencia de este instrumento es el PASA. Miren, esta codificación ya lo tienen trabajado en los anteriores puntos. El factor, atributo, la medida de adecuación ya lo tienen. Lo que van así llenar es el punto de muestreo. Puede ser en coordenadas UTM o en este caso área de operación de la AOP porque es un almacén de agroquímico. Los parámetros de verificación, fotografías, contenedores, comprobantes de entrega de residuos, porque estamos hablando de los residuos no aprovechables, ¿no es cierto? La ley permisible, la frecuencia y el material requerido, la cámara fotográfica, talonarios, factura de compra o recibos, el costo de seguimiento. Bueno, ese análisis lo van a hacer de pronto los responsables, el consultor ambiental o el ingeniero ambiental y el responsable de la AOP o el de medio ambiente de la AOP o el mismo representante legal. Por ejemplo, el hecho de que haya en el mismo factor suelo los residuos peligrosos, la medida de mitigación o adecuación va a ser la implementación de un correcto manejo de los productos vencidos que serán presentados por el SENASAC. Entonces, para ello van a requerir como parámetros de verificación para reportar en los informes de monitoreo, demostrarán con fotografías, certificados de registro, bueno, de capacitación, y un acta de inmovilización del SENASAC, porque el SENASAC cuando ve productos vencidos lo inmoviliza. Entonces, los materiales que van a requerir es cámara fotográfica, registros, actas, en función a lo que se requiera. Por ejemplo, para el factor salud, atributo seguridad industrial, esta medida de adecuación que ya lo tienen, que es implementar e instalar en lugares estratégicos de extintores y mejorar la señalética ubicados en las diferentes áreas de la empresa, área de operaciones de la AOP. Para ello, el representante legal dice, yo como parámetro de verificación voy a presentar un registro fotográfico, o sea, mostrando
el personal con EPP, seguramente. Facturas de recibos de compra de extintores, ¿no es cierto? Ah, no, aquí no es de EPP, es compra de, o sea, fotografías de los extintores propiamente, pues, ¿no? Y de la señalética. Y como material requerido, el material fotográfico, registros, facturas y los recibos. Miren, prácticamente toda la información del PASA ya lo tendrían que tener en el punto 4 y 5, o dicho de otra manera, en el punto 8 y 9 del manifiesto ambiental. Bien, asimismo el anexo C2 contiene el punto 7, el plan de manejo de residuos, el punto 8, análisis de riesgo y plan de contingencia, el 9, el plan de cierre y abandono, el punto 10, anexo, el punto 11, declaración jurada. ¿Qué aspectos importantes se debe tomar en cuenta? Que el manejo de residuos, de todas las actividades, obras o proyectos que generen residuos de diferentes características, asimismo se debe dar cumplimiento a la ley 755. Obviamente que este plan tendría que estar en el marco de esta normativa. Y el plan de cierre y abandono debe considerar una descripción de las actividades de cierre y un cronograma de actividades mediante medidas de mitigación de las actividades de cierre. O sea, debe haber, en realidad el cronograma lo va a hacer, el cronograma tentativo que ustedes presenten va a hacer de que este plan de cierre se pueda actualizar y se pueda aplicar cuando así corresponda. Bien, estimado. Recording stopped. Eso es con respecto al instrumento de adecuación. A ver, Erika, que usted preguntó y está en pantalla. ¿Qué duda le quedó con respecto a este instrumento de adecuación? La escucho aquí. Ingeniero. Adelante. No, es que en la ley yo estaba leyendo del contenido mínimo del manifiesto ambiental y está, digamos, lo del PASA. Eso era nomás la duda que tenía. Bien. ¿No? Está bien. Y también quería hacer otra pregunta, ingeniero, es que de nuestro grupo, somos el grupo 8 No. ¿Ya? y queríamos saber qué instrumentos nosotros vamos a utilizar, porque usted dijo que era otro tipo de documento, algo así. No lo No, escuché muy bien porque se escuchaba entrecortado y ya. El grupo 8 es construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, en realidad dice propuesta de diseño. En realidad, si ustedes están obligados a revisar el listado del anexo A y hacer una identificación de la actividad o proyecto con mayor propiedad. Pero yo entiendo que si van por una construcción de una PETAR, vayan al listado del anexo A y verifiquen si es categoría 3 y si es 4, no, bueno, no van a poder hacer el ejercicio del PPM PASA porque es un instrumento de prevención. Entonces, el estudio de caso consiste que hagan el llenado o las consideraciones de los puntos 2.5, o sea, el PPM pasa, pues, ¿no? 2.5, 4, 5, 6, especialmente. lo de nosotros es categoría 3, ingeniero. Ah, ¿ya verificaron? Buenísimo. No, yo tenía esa duda. Claro, pero entonces revisen el nombre del proyecto. No puede ser propuesta de diseño. Esto más sabe como para su seminario, digamos, ¿no? Para su trabajo de defensa. En realidad, en el listado del anexo A, en el sector
saneamiento básico, verifiquen cuál es la actividad que se relaciona con su proyecto. Eso. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien.